Hola, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con esta parte del México independiente. Vamos a ir avanzando poco a poco de los aspectos más importantes de cómo se van a cómo van a irse dando los procesos históricos. Y entonces, pues bueno, una vez que se consolida el proceso independentista, llega y se forma el primer imperio mexicano. Y habíamos visto esa parte de que una vez que se forme el primer imperio mexicano, pues bueno, va a haber muchos problemas internos, van a buscar derrocar a Iturbide, terminan consolidando su destitución, y entonces van a buscar ahora una forma en cómo se pueda configurar la naciente república. Y entonces uno de esos primeros intentos va a ser la primer República Federal Mexicana. Se va a fundamentar esta primer república a partir de la Constitución Federal de 1824. La característica de la Constitución mexicana de 1824 va a ser que es de corte federal. Federalismo significa que cada uno de los territorios que están dentro del país tienen cierta autonomía, ¿sí? Por ejemplo, en la actualidad, México es una república federal. Cada estado tiene su gobernador, cada estado tiene su propio Congreso, cada estado tiene su propia constitución, ¿sí? Pero están vinculadas a un pacto con todo el país. Es decir, tienen autonomía, pero pertenecen al mismo país, a la República Mexicana, ¿no? A los Estados Unidos mexicanos. Y es que eso significa, Estados Unidos mexicanos significa que es una república federal. Otra de las características de, de la Constitución de 1824 va a ser el establecimiento de la división de los poderes en ejecutivo, representado por el presidente, el legislativo, que está empleado por los senadores, diputados, y judicial, que está representado por la Suprema Corte de Justicia. Para ese momento, México es un país muy diverso. Es muy poca la gente la que habla español y tienen múltiples culturas, tienen múltiples estilos de vida, y lo único que mantiene medianamente unidos a todos, pues es la religión católica. Por lo tanto, para que no se desmorone este proyecto de nación, para que no se desmorone México, el catolicismo se consolida como la religión única, porque es el elemento que comparten todos los mexicanos de ese entonces. Es lo único en lo que coinciden. Lo que los hace mexicanos es la religión católica. Y también, durante ese momento, está el cargo de vicepresidente, que es quien está para cubrir el presidente en dado caso que tome alguna decisión de suspender sus labores. Entonces vicepresidente entra. El primer presidente de la República Mexicana va a ser Guadalupe Victoria. Él va a gobernar 4 años, y después será sucedido por el segundo presidente, que va a ser Vicente Guerrero, que había peleado en la Guerra de Independencia. Vicente de Guerrero fue un presidente que le tocó enfrentar un intento de reconquista español. Las tropas españolas intentaron venir a reconquistar México y que volviera a ser parte del virreinato, a dominarlo. Sin embargo, las tropas mexicanas, pues bueno, con bastante facilidad terminaron derrotándolas. Sin embargo, pues bueno, el vicepresidente de Vicente Guerrero era Anastasio Bustamante. Y Anastasio Bustamante no estaba de acuerdo con las políticas empleadas por Vicente Guerrero, por lo cual va a efectuar un golpe de Estado, es decir, va a derrocar a Vicente Guerrero y llegará él a la presidencia. Llega a la presidencia Anastasio Bustamante y después terminará ordenando matar a Vicente Guerrero. Anastasio Bustamante, con el deseo de que haya una industrialización en el país,
y tener ese desarrollo económico que había en las potencias europeas, decidió que se empleara algo que se llama el Banco del Avío o Banco de Avío. Este tenía como intención hacer préstamos a a los pequeños empresarios para que pues tuvieran dinero y pudieran invertir en sus negocios y hacerlos crecer más y más y más. El Banco del Avío tenía como intención fomentar, difundir la inversión y el desarrollo para que hubiese industrialización en la República, ¿vale? Después va a llegar Antonio López de Santa Anna, derrocará a Anastasio Bustamante y llegará como presidente de Santa Anna. Sin embargo, a él realmente no le interesaba tanto gobernar y pues se regresa a su rancho a ver peleas de gallos y a tomar pulque, mientras pues bueno deja al vicepresidente a cargo al frente de la dirección de las cosas del país. El vicepresidente de Antonio López de Santana era el señor Valentín Gómez Farías, como en la estación del metro que se llama Gómez Farías. Él se da cuenta que el México naciente, el México de ese momento, es un México que está sumergido en la crisis económica y que ciertos sectores de la sociedad mexicana son quienes tienen el poder y la riqueza. Esos sectores son la iglesia y el ejército, que son un obstáculo para que haya una forma de gobernar estable en el país. Y ante esa inestabilidad, ese desequilibrio de poder, porque la iglesia y el ejército son quienes deciden qué se hace, va a decidir emprender una serie de medidas que se conocen como las reformas de 1833, que es la que tenemos aquí. Las reformas de 1833 plantean la secularización, abolición de privilegios del ejército y el clero y prohibición de obligatoriedad del diezmo. La secularización se refiere a la separación entre las acciones que tiene la iglesia y el Estado, ¿sí? La iglesia tiene sus cosas y el Estado tiene sus cosas. Es decir, el padrecito no tiene por qué meterse en cuestiones de política, ni el Estado tiene por qué meterse en lo que decida predicar el padrecito. ¿Sí? El presidente no tiene que determinar qué sí dice, que no, porque pues, es su sermón y es su dinámica religiosa. Esa es secularización, la independencia entre las acciones de la iglesia y la independencia entre las acciones del ámbito político, ¿sí? El Estado. Secularización, independencia entre las acciones de la iglesia e independencia en las acciones del Estado, de la política, ¿vale? Otra de las cosas que, como ya les mencionaba, que propone las reformas de 1833 va a ser la abolición de privilegios del clero, ¿sí? Y como les decía, el clero y el ejército eran los sectores que tenían concentraban el mayor poder y riqueza en el país. Por lo tanto, se va a pretender con estas reformas que este poder se les quite a ellos, ¿sí? Para que quien tenga el poder, pues sea el sector político, ¿no? El sector político, ¿no? Sea en los congresos, los parlamentos, los diputados, el presidente, ¿no? Y no lo tengan el ejército ni el clero.
Y después, la prohibición de la obligatoriedad del diezmo, es decir, antes se pagaba el 10% de lo que producías, de lo que generabas o de lo que se te pagaba. Entonces, y eso era obligatorio darlo. Y es algo que se va a buscar que se prohíba a partir de las reformas de Valentín Gómez Farías. Ahora, hubo personas que se movilizaron en contra de estas reformas, que estaban inconformes, y por ello se empleó la ley Caso. La ley Caso era para expulsar y perseguir a aquellas personas que no estuvieran de acuerdo con las reformas de 1833. Si no te parece, entonces vas a ser perseguido y expulsado del país. Y porque ¿quiénes se iban a levantar en contra de estas reformas? Pues obviamente quienes eran afectados, la iglesia, el clero y el ejército. Muy bien. Vamos a ver qué cosas estaban pasando al norte de el continente, en el país que está al norte de México, en los nacientes Estados Unidos. ¿Qué políticas y cómo es que se está configurando la mentalidad de esta sociedad? Vamos a iniciar con algo que se llama Doctrina Monroe. La doctrina Monroe establece que Estados Unidos quiere mantenerse como la principal potencia en el continente americano y por lo tanto no quiere que haya intervención de otras de potencias europeas en el continente. Entonces quería mantenerse Estados Unidos como la principal fuerza que direccionara al resto de países en América, de tal forma que todos estuvieran alineados a los intereses de los Estados Unidos. Regularmente se conoce la doctrina Monroe como América para los americanos, pero es más bien una declaración de guerra de que si alguna potencia europea quería intervenir en algún territorio americano, Estados Unidos, pues bueno, intervendría. No porque Estados Unidos sea buena onda, sino porque Estados Unidos quiere mantenerse, como les decía, como la fuerza preponderante, la fuerza imperante, como la fuerza dominante en América. Quiere ser la única potencia de influencia en este territorio. El destino manifiesto que está acá abajo plantea la idea de que los estadounidenses están ahí para poder hacer productivas el resto de tierras. Y de esa forma, poder llegar del océano Atlántico, que es este de acá, este es el océano Atlántico, llegar del océano Atlántico y tener salida en el océano Pacífico, que es este de acá. Eso establece el destino manifiesto, el expansionismo de los Estados Unidos hacia el oeste. Si alcanzan a ver esta pintura, precisamente está aquí campesinos y estadounidenses que están siendo movilizados por el destino manifiesto, ¿sí? Que está guiándolos hacia el Océano Pacífico. Y aquí pues obviamente hay otras comunidades nativas que están siendo invadidas por las fuerzas estadounidenses.
Finalmente, el compromiso Missouri establece que no puede haber mayor cantidad de estados en el norte que en el sur. Tiene que haber un equilibrio entre los estados, ¿sí? ¿Para qué? Para que las políticas que se decidan discutir en el Parlamento sean equitativas, porque pues tienen un modo de producción distinto tanto en el norte como en el sur. En el sur son esclavistas, en el norte son industriales. Y pues obviamente la forma de producir pues es distinta y las políticas se van a orientar de forma distinta. Entonces, por eso tiene que haber la misma cantidad de estados en el norte y en el sur. Y así pues se mantiene el equilibrio de gobernabilidad en los Estados Unidos. Volviendo a la situación en México, pues bueno, resulta que esa serie de reformas que decidió emprender Valentín Gómez Farías no fueron, no fueron de bastante popularidad, no tuvieron la aceptación esperada, y entonces decidieron mejor, en vez de ser una república federal, mejor ser una república central. Una república central se caracteriza porque la capital es la que va a determinar cómo se viven las políticas en cada una de las demarcaciones, en cada uno de los territorios que comprenden al país. Es decir, el gobernador de Veracruz, el gobernador de Jalisco, el gobernador de Oaxaca van a ser impuestos por la autoridad central, no por decisión de locales. No por los que habitan ahí como lo hacemos en la actualidad, no, sino que una fuerza central es la que decide cómo se va a vivir. Y los recursos se tengan en cada una de las demarcaciones van a ir a regresarse a la capital para que haya una distribución efectiva de los recursos. La República Central y centralista inicia con este documento que son las siete leyes o la Constitución de 1836, que establece el centralismo, ¿no? Constitución de 1836, centralismo, o o las siete leyes, centralismo, ¿vale? Lo que les estaba diciendo. Para este momento, la división de poderes va a ser en cuatro. Por encima de todos se va a encontrar el supremo poder conservador. Es aquel que va a determinar cómo se va a estar viviendo la política, las dinámicas políticas en todo el territorio. El supremo poder conservador es aquel que va a estar determinando estas cuestiones, ¿vale? Va a estar por encima del ejecutivo, del legislativo y del judicial, ¿vale? Esto es algo muy característico de las siete leyes. También el presidente para este momento va a durar 8 años, aunque ninguno de los presidentes de este periodo llegó a gobernar ese tiempo. Ni siquiera casi llegar, nadie duró ni siquiera 7 años. Bueno, el nombre de los estados va a cambiarse por departamentos. En vez de llamarse Estado de Veracruz, Estado de Coahuila, se va a llamar Departamento de Veracruz, Departamento de Coahuila, ¿vale? Ante estas políticas va a haber mucha inconformidad y entonces algunos estados van a querer y lo van a lograr, van a independizarse. Uno de los estados que se van a independizar va a ser Texas. Y en esos, pues bueno, las tropas mexicanas buscarán aplacar y que se vuelvan a reintegrar. Sin embargo, no se logra, terminan venciendo las tropas tejanas a los mexicanos y obligarán a que se reconozca la independencia de Texas. Sin embargo, lo que va a pasar es que se va a enviar esa solicitud al Congreso mexicano, el cual lo va a rechazar,
pero esa solicitud de independencia está manifestada en este documento que es muy importante que tengan ahí anotado, que son los tratados de Velasco. Mientras tanto, en la península de Yucatán también va a haber un movimiento independentista. También más adelante se va a dar la primer guerra franco-mexicana o la primer intervención francesa o la primer guerra entre Francia y México, que también se conoce como la Guerra de los Pasteles, que va a ser un conflicto a partir del cual, pues bueno, se quejan unos pasteleros franceses de que les deben dinero, estos no mexicanos van a quejarse con el monarca francés Luis Felipe I y él ordenará entonces invadir las costas del Golfo de México, principalmente Veracruz, y ahí entonces dirá que no se irá hasta que México pague la indemnización de 600,000 pesos, que serían millones de pesos en la actualidad. México, para ese momento y en la actualidad, está en quiebra, está en quiebra. Entonces, pues no tenían cómo pagarle. Y pues eso hace que se desate la guerra, ¿no? Y se enfrentan las tropas mexicanas contra la armada francesa, hasta que después los británicos se ven afectados por el bloqueo que hicieron los franceses en Veracruz. Aquí. Ajá, aquí están las tropas francesas. Y debido a que estaban bloqueando las tropas francesas las exportaciones, es decir, lo que se salía de México hacia Europa, pues entonces vendrán los británicos y querrán llegar a un acuerdo para que Francia salga de aquí y pues ya pueda seguir comerciando los británicos con México. Y entonces, pues van a decir que sí, pero ahora con una indemnización de 800,000 pesos. En vez de 600,000 que en un inicio, ahora iban a ser 800,000. Y finalmente, uno de los conflictos que va a causar bastante conflicto y que hasta nuestros días es bastante recordado, va a ser la guerra de México contra Estados Unidos, guerra México-estadounidense, o también se le conoce como la intervención estadounidense en México. El punto es que Texas está en disputa y bueno, hay gente que quiere que se anexe a los Estados Unidos, otro se consolida como país independiente, quiere que se quede como país independiente, hasta que finalmente se termina anexando Texas a los Estados Unidos. Al anexarse Texas a los Estados Unidos, para México es ataque a soberanía nacional, ¿sí? Aquí Texas a los Estados Unidos, ¿no? Es ataque a soberanía nacional. ¿Por qué? Porque para México, Texas es un territorio rebelde, que es parte de México. Pero cuando los Estados Unidos anexan Texas, eso hace que México se sienta ofendido y suspende las relaciones diplomáticas entre ambos países. El presidente de ese momento, James K. Polk, aquí lo estoy poniendo, es alguien que cree firmemente en el destino manifiesto. Es decir, quiere tener esa salida de los Estados Unidos hacia el Pacífico, ¿sí? Entonces, va a querer negociar con México para que le venda Alta California y Nuevo México. Sin embargo, el gobierno mexicano, como ha roto relaciones, pues no, y como se siente ofendido por esa, ese ataque estadounidense, esa violación a la soberanía mexicana, pues deciden ignorarlo. Y entonces Polk va a buscar una forma cualquier forma para que México sí o sí le dé esos territorios. Y lo que va a hacer, va a hacer que policías estadounidenses entren en territorio mexicano y entonces, pues bueno, generen desastre, la policía mexicana reacciona y pues van a ver un saldo de uno o dos muertos estadounidenses, lo cual hace que Polk
envía al Congreso estadounidense que México ha atacado a los Estados Unidos y que por lo tanto deben declarar la guerra. Es el pretexto que utilizan y entonces le declaran la guerra los Estados Unidos a México. Y en poco tiempo llegan a tomar las ciudades más importantes del norte, de Nuevo México, de California, también llegan a tener enfrentamientos en Nuevo León, en Veracruz, y pues bueno, la Ciudad de México es fácilmente tomada porque en México no hay una destreza militar importante, no tienen una profesionalización destacable respecto al ámbito militar frente a las tropas estadounidenses que están mayormente organizadas y armadas. Entonces, pues bueno, hace que sea una derrota inminente y obligan a México a que le venda a los Estados Unidos los territorios de Alta California, Nuevo México y que reconozca la independencia de Texas. Por lo cual, México se ha obligado a eso y después, entonces, pues pierde más del 50% del territorio mexicano a partir de la guerra contra Estados Unidos. Esto queda explicado en lo que se conoce como el Tratado Guadalupe Hidalgo. En el Tratado Guadalupe Hidalgo se establece que México le venderá a los Estados Unidos Alta California, Nuevo México y que reconocerá la independencia de Texas, que como recuerdan, México nunca la reconoció, pero a partir de este tratado se obliga a que México la reconozca para que no haya problemas diplomáticos entre los Estados Unidos en el futuro. Y entonces, así México pierde más de la mitad de su territorio. Y ante todos esos problemas, se decide abandonar a la República Central Mexicana. Y hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. La tarea que tienen que enviarme para la siguiente sesión, bueno, para mi WhatsApp, va a ser su apunte. Tienen que enviarme su apunte decorado y con dibujos, con anotaciones, con lo más destacable, van a hacérmelo llegar a mi WhatsApp, ¿vale? Entonces, se los voy a dejar ahí, ahí pueden buscarme en el grupo de de WhatsApp que tenemos y ahí me contactan y por privado me hacen llegar sus tareas a lo largo de la semana. Nos vemos, cuídense mucho.